Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión general del Instituto del día de hoy. Me da mucho gusto verlos reunidos aquí en el Instituto. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, jefa de programas académicos y educación continua del Instituto, y a nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, jefa de educación en ciencias de la salud, les doy la más cordial bienvenida. Le doy la bienvenida al doctor Braulio Alfonso Ríos Flores. Él es el jefe del Departamento de Neurociencias y coordinará el día de hoy nuestra sesión. Bienvenido, Braulio. Gracias, doctora Verónica. Buenas tardes a todos. Y agradezco mucho la presencia el día de hoy del doctor Juan Carlos García Beristain, hablarnos de uno de los temas que para mí, por el área que manejamos nosotros, es uno de los temas emblemáticos en la medicina génica. Es una de las enfermedades que hoy día parece ser que es tratable a través de los cambios en la genética de los pacientes, y esto con modificación con medicamentos. Yo tengo una historia muy especial con la atrofia muscular espinal. Hace 20 años, cuando yo empezaba en este asunto de la neurología pediátrica, me tocó atender a un pacientito que estaba internado, tenía 2 meses intubado en la terapia neonatal, en la terapia pediátrica, perdón, y estaba intubado porque tenía una enfermedad que pues no se conocía mucho, que era la enfermedad de Burning-Hoffman, atrofia muscular espinal, y debería ser algo muy triste porque era un paciente que estaba totalmente hipotónico, no se movía, obviamente no podía respirar, y sus ojos te veían y te hablaban, y tú sabías que ese paciente se estaba comunicando contigo a través de la mirada, pero también no sabíamos mucho de la enfermedad y por supuesto no había ningún tratamiento que ofrecerle, y sabíamos que era un niño que se iba a morir. Hoy día, gracias a los avances tecnológicos y de la medicina génica o genética, pues esto ha cambiado, y de esto nos va a hablar hoy el doctor Juan Carlos García. Les pido un aplauso para recibirlo, por favor. Gracias, Juan Carlos. Agradecer, es un honor para mí, un gusto poder estar en el instituto con ustedes. Agradezco también las facilidades que Roche ha dado para esta presentación. Bueno, siempre un placer poder compartir algo de la experiencia de lo que estamos generando en el Hospital Infantil de México Federico Gómez en su 80 aniversario ya de fundado. Y como bien comentaba el doctor Braulio hace un momento, hemos tenido la oportunidad de ir trabajando en atrofia muscular espinal desde hace tiempo ya. Prácticamente estamos por cumplir 8 años de iniciado algunos protocolos y de seguimiento con pacientes ya tratados con atrofia muscular espinal con diferentes severidades, y ha sido una experiencia bastante gratificante al día de hoy también el poder ir generando experiencia con las diferentes terapias que tenemos disponibles, desde moléculas pequeñas hasta oligonucleótidos antisentido, o bien la terapia génica directamente, que también hemos tenido la oportunidad de tener ya pacientes también bajo tratamiento, lo cual nos ha permitido abrirnos un panorama mucho más amplio de estas posibilidades que tenemos ahora de tratamiento en enfermedades que, como bien decía el doctor anteriormente, eran enfermedades que no contaban con tratamiento, por lo tanto solamente el soporte paliativo era la opción para estos pacientes, y posteriormente lo que ustedes bien saben, que era el fallecimiento principalmente en etapas tempranas de la vida. Es importante porque al final, todo el proceso de abordaje en atrofia muscular espinal va a iniciar con un paciente hipotónico, y entonces ahí es donde se abre esta serie de posibilidades dentro del proceso diagnóstico en esos pacientes. Es curioso porque al final de cuentas, por ponerles un ejemplo, nosotros recientemente tenemos un protocolo abierto para atrofia muscular espinal, próximo ya a dejar de reclutar, donde estamos seleccionando niños menores de 6 meses con atrofia muscular espinal. ¿De qué nos estamos dando cuenta? No hay diagnóstico. Es muy difícil que nos refieran pacientes de esta edad para poder incluirlos en el protocolo. ¿Qué está pasando? Tardamos demasiado en el diagnóstico. Tardamos demasiado en el diagnóstico de aquellos pacientes que presentan hipotonía, y en lo que empezamos a abordar que si es central o es periférico se nos va mucho tiempo.
Y ese tiempo para nosotros es neurona, es motoneurona. El tiempo es importante porque al final de cuentas, mientras más severa sea la presentación de la enfermedad, más rápido se van a ir desgastando las uniones neuromusculares, la misma fibra muscular, y eso va a perpetuar y va a acentuar el hecho de que empiece a perder ciertos hitos motores o de desarrollo. Esto nos abre una brecha en el sentido de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos tardando tanto en definir que un paciente tiene hipotonía periférica? Una de nuestras teorías es que probablemente nos hace falta este tipo de eventos, este tipo de procesos de educación médica continua que nos lleve a poder facilitar este tipo de información a aquellos médicos de primer contacto que tienen este acercamiento con el paciente de forma inicial y posteriormente hacer una referencia mucho más rápida. Es lamentable darnos cuenta que más o menos el proceso de diagnóstico en atrofia muscular espinal nos está llevando un año. Es muchísimo. En otras partes del mundo, evidentemente, y justamente con este cambio generacional y opciones de tratamiento, lo que esperamos es poder contar en algún momento, como se hace en otros lugares, con el tamiz, ¿no? Desde nacimiento, que nos permite el poder detectar a estos pacientes e incluso el poder dar tratamiento de manera presintomática. Para hablarles un poquito de esto, bueno, la situación en el proceso de diagnóstico creo que es algo muy importante. El definir el lactante hipotónico, principalmente a nivel periférico, resulta todo un reto para los clínicos. Es importante el observar esas hipotonías profundas con ausencia de reflejos. Esta situación también de fasciculaciones en la lengua, como lo hacemos constantemente nosotros en las evaluaciones clínicas que realizamos en nuestros pacientes en el hospital, con el fin de poder determinar que este niño pudiera estar presentando atrofia muscular espinal. Anteriormente el proceso de diagnóstico era bastante largo, desde que llegaba el niño hipotónico hasta que teníamos la sospecha de atrofia muscular espinal, hasta que tomábamos una biopsia y entonces con eso se determinaba el diagnóstico, y a veces con ciertas limitaciones en cuanto a la posibilidad de tener expertos que pudieran leer bien las biopsias musculares. ¿Qué pasa ahora? Tengo al lactante hipotónico periférico. Periférico significa ausencia de reflejos, ausencia de reflejos o abolidos totalmente, es decir, no existen reflejos. Tengo fasciculaciones en la lengua y tengo al niño hipotónico. Esto me tiene que hacer sospechar evidentemente de la posibilidad de atrofia muscular espinal. La ruta de diagnóstico ha cambiado, ya no esperamos, ya no hacemos biopsia prácticamente. Ahora tenemos la sospecha diagnóstica y pasamos directamente a las pruebas moleculares, que afortunadamente con apoyo de la industria hoy se encuentran incluso gratuitas. Eso nos permite tener el diagnóstico prácticamente en 10 días. Lo cual disminuye muchísimo la posibilidad de entonces poder tener ese paciente ya diagnosticado con atrofia muscular espinal y por lo tanto poder en algún momento, esperemos muy cercano, el poder elegir sobre algunas de las terapias que pudieran estar disponibles. Hoy tenemos un par de terapias para atrofia muscular espinal, las cuales ya cuentan con clave, y eso es muy interesante porque estamos seguramente cerca de poder llegar a ese punto donde podremos seleccionar a los pacientes, esperemos, para poder ser tratados. Esto que conlleva la necesidad ahora de conocer sobre la enfermedad y cómo estamos cambiando la historia natural de la misma para ir observando las comorbilidades ahora de estos pequeños que anteriormente debían de haber fallecido a los 12 meses de edad o a los 2 años de edad y hoy están vivos, sentándose y recuperándose. Esto es muy interesante porque es un cambio en el paradigma de la historia natural de la enfermedad, de la historia de la medicina, que tenemos la posibilidad a través de todo este proceso tecnológico de la industria, el hecho de poder observar estos cambios. Les comentaba, al final eso abre estos paradigmas. Estamos en este cambio de la historia natural de la enfermedad en el sentido de poder facilitar tratamiento a algunos pacientes. ¿Qué es lo que hemos observado con el paso del tiempo? Evidentemente las terapias, en cualquiera de sus opciones, ya sean moléculas pequeñas, el mismo oligonucleótido o bien la terapia génica, sabemos que puede beneficiar el proceso de calidad de vida del paciente. Sin embargo, es importante porque al final nosotros somos los encargados de seguir ese proceso de evaluación. En otros países como España, los niños tienen el acceso al tratamiento. Sin embargo, el que mantengan el tratamiento a largo plazo depende del clínico. Entonces, fíjense qué importante. La atrofia muscular espinal actualmente ha desplazado ya fibrosis quística como la causa heredada más común de mortalidad infantil. ¿Qué ha pasado? Obviamente, con el auge de los tratamientos, estamos diagnosticando mucho más pacientes, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Esto nos obliga entonces, sí, a abrir los ojos a aquellos pacientes con hipotonía, como lo veníamos platicando. Se caracteriza por la pérdida de neuronas del asta anterior de la médula espinal,
Como ustedes saben, la médula espinal hacemos una división topográfica en anterior y posterior. Las astas anteriores llevan toda la información motora, las posteriores la información sensitiva. El doctor decía algo muy cierto, estos pacientes se van deteriorando sin afección cognitiva, es decir, dejan de moverse, pero están totalmente alerta de todo lo que está ocurriendo y sintiendo todo lo que está ocurriendo. De ahí la intervención paliativa desde las primeras etapas del diagnóstico, tan importante en estos pacientes. Obviamente las características pues es la debilidad progresiva principalmente distal y la atrofia muscular que observamos de una manera tan importante y tan intensa en diferentes presentaciones de la enfermedad. La debilidad es muy profunda y severa, compromete el funcionamiento pulmonar. La principal causa de nuestros pacientes con atrofia muscular espinal son las infecciones respiratorias pulmonares. Tenemos pacientes que son tan débiles que el manejo de secreciones es todo un reto y que al final de cuentas eso lleva a que el paciente pueda fallecer como principal causa secundaria a su atrofia muscular. Y obviamente el resto de los músculos del cuerpo pues se pueden encontrar afectados. Como les decía, todo parte de la evaluación del lactante hipotónico. Ahí es donde vamos a tener que indagar, que ser muy perspicaces en poder identificar si se trata o no de una hipotonía periférica. Yo les decía, los datos de hipotonía periférica, como lo pueden observar, hipoarreflexia, ¿no? Los reflejos, tan importante el poderlos identificar, retardo obviamente en el desarrollo motor, interacción social preservada y algunas veces hipomimia, como lo veremos, esperemos que corran los videos en un momento. Súper importante, si a esto también le agregamos fasciculaciones en la lengua, movimientos muy extraños de la lengua y evidentemente la hipotonía que vamos a ver en los videos más adelante. Entonces, súper importante hacer esta diferenciación entre hipotonía central o hipotonía periférica con el fin de poder ir identificando qué es lo que podemos ir abordando en cada uno de los pacientes. En el caso de la hipotonía periférica, como les decía, desde enzimas musculares, en el caso de distrofias musculares, pensando por ejemplo en Duchenne, o bien electromiografía, ultrasonido, velocidades de conducción nerviosa si tenemos algo de duda, pero fíjense, test genético automáticamente para el diagnóstico de atrofia muscular espinal, si es que estoy confirmando que ese paciente tiene una hipotonía periférica. Es decir, lo tenemos el acceso a las pruebas, tenemos el acceso de manera gratuita y esto acorta el tiempo de diagnóstico. Y nos estamos preparando, digamos que estamos en ese proceso de entrenamiento de lo que esperemos que muy pronto, a través obviamente de una serie de organización y facilidad de autoridades y demás, sea el paso siguiente que no solo sea la identificación, sino el poder brindar tratamiento para nuestros pacientes. Descripciones de muy antaño, como pueden ver ustedes en esta línea del tiempo, desde la descripción de Bernard Hoffman en pacientes muy pequeños, en lactantes, hasta después determinar que no era una enfermedad solamente exclusiva de pacientes muy pequeñitos, sino que también podríamos tener algunas presentaciones descritas por Kugelberg en 1956, donde decían, no es exclusivo del lactante, ojo con niños más grandes, porque estoy notando fenotipos muy parecidos a lo que yo veo en niños pequeños, pero en niños más grandes. Y ahorita vamos a ver cómo podemos entonces clasificarlas en tipos, y esto depende de algo muy característico que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad de 2 genes. Ahorita lo veremos más adelante. Posteriormente se describe ya el gen para SMN, como lo pueden ver, no tan viejo, 1995. Eso abre entonces la posibilidad a empezar a hacer pruebas, test, RNA, modificaciones de RNA y posteriormente utilizar e identificar exones y splicings que pudieran ser targets para los tratamientos. Y al final, 2011, 2010, más o menos ya, las fases preclínicas para el uso de algunas terapias que iban a llegar a modificar el curso de la enfermedad. La atrofia muscular espinal tiene una herencia autosómica recesiva. Esto significa que ambos padres tienen gen afectado, por lo tanto tienen el 25% de probabilidades de tener un hijo afectado con atrofia muscular espinal, pero entonces viene otro campo interesantísimo, que es la búsqueda de portadores. ¿Qué pasó con esos niños? Que hoy tienes al hermano diagnosticado con atrofia muscular espinal, pero tienes hermanos asintomáticos. Importante el seguimiento de esos pacientes portadores, porque entonces habrá que ir viendo qué pasa posteriormente a lo largo de la vida de estos pequeños. Les decía, si ya tienes un afectado en la familia, el riesgo es del 66% de tener portadores. Por lo tanto, la investigación y el asesoramiento genético en esta enfermedad es fundamental dentro de todo lo que estamos realizando. ¿Dónde está el problema? El problema está en este gen que se llama SMN, que ven aquí, el SMN1 y el SMN2.
Es una enfermedad de 2 genes. Tenemos el gen original, por decirlo de alguna manera, que se llama SMN1, que lo que permite es la supervivencia de la motoneurona. Es un gen que le permite a la motoneurona estar bien, sobrevivir y dar fuerza. ¿Qué pasa? Tenemos una deleción del gen SMN1 y eso me causa la atrofia muscular espinal. Pero entonces tengo una copia. Tengo el original que es SMN1, pero entonces tengo una copia que se llama SMN2. Esa copia no es la original y no puede producir una proteína de tan buena calidad como el SMN1 y entonces produce una proteína que no es tan buena, es muy débil. Por lo tanto, no logra detener el curso de la enfermedad y esto es debido a un splicing justo en el exón 7. Ahí está. Tengo el SMN1, entonces en este caso la deleción me causa la enfermedad y entonces tengo el SMN2 con un splicing en el exón 7, entonces pasa incompleto, se brinca del 6 al 8 con ausencia del 7. Eso obviamente provoca que todavía esa proteína sea de mucho más mala calidad. Las opciones terapéuticas que existen, un par de ellas, van a trabajar justo sobre este splicing con el fin de evitarlo y que sí pase completo 6, 7 y 8, con el fin entonces de empezar a producir una proteína que sea mucho más funcional. Ese es uno de los targets de tratamiento que actualmente se tiene. Como les decía, el espectro clínico de atrofia muscular espinal abarca desde los síntomas prenatales hasta una situación muy general de pérdida de fuerza e hipotonía a lo largo de la vida, principalmente distal, como lo pueden ver ustedes. Involucra los músculos intercostales, de ahí es que tengamos mucha debilidad en el proceso respiratorio, lo cual es muy interesante, como se los comentaba, mucha dificultad en el manejo de secreciones con estos pacientes. Y así es como lo podemos diferenciar. ¿Qué pasa? Ya les explicaba, tenemos la deleción en SMN1, por lo tanto nos olvidamos de ese gen, puesto que está con deleción. Vamos a enfocarnos al SMN2. ¿Qué ocurre? Mientras más copias tenga de SMN2, voy a producir, digo, aunque no es la mejor proteína, mientras más copias tenga, sí voy a tener mayor proteína. Por lo tanto, mientras más copias de SMN2 tenga, como lo pueden ver ustedes en el recuadro de arriba, mientras más copias de SMN2 tenga, menor severidad va a tener la enfermedad. Por lo tanto, es dependiente del número de copias de SMN2 la progresión y el pronóstico que voy a tener con los pacientes. Puedo tener una presentación desde el tipo 0, que son pacientes que prácticamente solo tienen una copia del SMN2, por lo tanto, no producen prácticamente nada de proteína y entonces voy a tener hipotonía al nacimiento con falla respiratoria y prácticamente muerte al nacer. Pero puedo empezar a incrementar el número de copias de SMN2, como ustedes lo pueden ver, tener 2 copias, entrar a un tipo de presentación 1, donde no logran sedestación independiente y la mayoría fallece o cae en ventilación permanente a los 2 años de edad. Ese es el curso natural de la enfermedad en pacientes pequeños. Puedo subir las copias de SMN2, tener 3 copias y entonces logro sentarme, pero no logro caminar. Logro tener entre 3 o 4 copias, logro caminar, pero está en riesgo el hecho de poder perder la marcha. Vean cómo se va modificando dependiendo del número de copias del SMN2, lo cual es sumamente interesante. Por lo tanto, es un hecho que tenemos pacientes adolescentes y adultos con atrofia muscular espinal que muchas veces pasan desapercibidos en esta búsqueda de otras causas de la debilidad. He tenido la oportunidad de tener ya algunos pacientes adolescentes diagnosticados con atrofia muscular y es muy interesante porque mientras están caminando, mientras pueden ir a la escuela y mientras sean funcionales, casi los papás no se percatan de ese fenómeno de debilidad hasta que empiezan con las caídas, con la torpeza motora o la dificultad para subir o bajar escaleras. Es muy interesante ver cómo se va modificando a lo largo del tiempo la enfermedad. Es una colega del hospital, la doctora Choperena, en la evaluación de un paciente con atrofia muscular espinal. Quiero que vean las características, ¿no? Miren la hipotonía con la cabeza en gota de este paciente, no logra el sostén cefálico. Miren la debilidad tan profunda que tiene, a tal grado que se va a ir la cabeza para adelante, totalmente perdido el tono muscular. Ahí está. ¿Sí? Ahorita que regrese quiero que vean la morfología del tórax en campana, como lo decimos nosotros en atrofia muscular espinal, y luego que vean la respiración paradójica de este bebecito que respira con el abdomen. ¿Sí lo ven? Este es el niño con atrofia muscular espinal. Este es el lactante hipotónico que estamos buscando. Es muy importante el poder identificarlo en etapas todavía más tempranas que estas, ¿no? Y el niño obviamente alerta, consciente, sin ningún problema cognitivo y obviamente sin alteraciones en ese sentido. Ahora, le decíamos, facies
sin facies, es decir, el paciente muestra una facies amímica, es decir, no tiene gesticulación. También puede ser otra opción y otro tipo de presentación. Paciente también del hospital, podemos observar cómo llama la atención, que incluso el paciente se ve de muy buen peso, ¿no? Eso también podría hacer dudar al médico de primer contacto, porque lo ves muy bien, ¿no? Podría parecer no enfermo. Sin embargo, quiero que vean la cara del niño, es inexpresiva. Está amímica, no tiene facies, no muestra expresión a pesar de que él quiere agarrar el juguete y está interactuando con el explorador. Desafortunadamente, esto también llega a pasar desapercibido y entonces se deja ir a este paciente con hipotonía. Y obviamente este tipo de ganancia de peso es algo que observamos frecuentemente en niños con atrofia muscular espinal también, debido a la falta de movilidad que tienen. Entonces, muy interesante el poder ir viendo diferentes fenotipos o diferentes presentaciones de la atrofia muscular. No es exclusivo, como les decía, de pacientes pequeños. Quiero que vean este paciente mío del consultorio, un paciente nieto de una doctora, que le llamaba mucho la atención la manera de caminar del niño y sobre todo el hecho de tener que utilizar tanto sus brazos para poder subirse a los juegos, ¿no? Y poder trepar. Muy interesante, esta es la marcha que tenía ese paciente en el momento que yo lo recibí en el consultorio. Es un paciente con atrofia muscular espinal, 3 copias de SMN2, por eso puede caminar, pero vean la marcha comprometida que tiene. Es probable que si no hubiéramos iniciado tratamiento, este paciente pronto hubiera perdido la deambulación o bien empezar con uso de dispositivos como silla de ruedas o algún dispositivo para ambular. Ahí está, perfecto. Entonces les decía, lo podemos dividir así y todo va a depender del número de copias de SMN2. Entre 1 y 2 copias, pues obviamente la debilidad muscular de las extremidades. Veíamos este tórax en campana que les mostraba yo en el video anterior del niño, un niño más grande que este que tenemos aquí, y el abdomen globoso con una respiración paradójica, haciendo uso de los músculos diafragmáticos para poder respirar, lo cual es muy interesante. Hipotonía obviamente muy marcada, dificultad respiratoria, lengua atrófica con fasciculaciones, reflejos abolidos, postura inferior de la pierna extendida, llanto débil, deglución alterada, importantísima esta parte también, que son algunos datos vulvares que nosotros observamos en atrofia muscular espinal, principalmente en los pacientes más pequeños. No alcanza ningún hito motor y una muerte ocasionada por falla respiratoria antes de los 2 años de edad, ¿no? Estamos entre 1 y 2 copias del SMN2, pero podemos ir avanzando. Copias de 2 a 3 de SMN2, obviamente aquí la debilidad va a ser también severa, pero no tanto como para provocarle la muerte al paciente, pero sí todas las comorbilidades asociadas a la debilidad. Entonces tenemos debilidad proximal más severa en extremidades inferiores, reflejos abolidos, siguen los reflejos siendo un marcador súper importante. Temblor distal, lengua atrófica con fasciculaciones, importante la exploración oral en estos pacientes, algunos problemas de deglución, siempre implicaciones respiratorias, habilidades motoras gruesas retardadas y empiezan ya a aparecer un poquito de comorbilidades a largo plazo como la escoliosis y que es muy importante para nosotros ahora el saber no solo detectar rápido a estos pacientes, sino también ir identificando los grados de escoliosis porque uno de los tratamientos que se administra es intratecal, ¿no? Entonces, muy importante para nosotros tener una espalda lo más alineada posible, con el fin de que no se nos complique el hecho de poder estar poniendo esas aplicaciones que ponemos con cierta regularidad. Y por último les decía, de 3 copias para arriba, esto puede ser muy variable. Entonces sí puedo tener pacientes que caminan, pero que están en riesgo de perder la deambulación y que pueden llegar ya a una etapa adolescente adulta, caídas, les decía, no como mi paciente adolescente que les explicaba, con caídas frecuentes, dificultad para subir escaleras, trastornos de la marcha, deformidades del pie, escoliosis y como siempre, en el marco de la debilidad. Y seguimos también en esta situación donde los reflejos se encuentran o muy disminuidos o están totalmente abolidos. Seguimos en ese proceso de hipotonía de tipo periférico. Entonces es muy interesante ver esta serie de manifestaciones y cómo se van modificando dependiendo del número de copias del SMN2 y cómo va complicando poco a poco conforme el paciente va creciendo el hecho de poderlo diagnosticar. El diagnóstico obviamente parte de la situación clínica de tener la sospecha de que ese paciente pudiera tener atrofia muscular espinal o bien que estoy ante un lactante con hipotonía periférica para posteriormente solicitar la prueba
de deleción del gen SMN1, que por lo regular lo hacemos con MLPA, y entonces esto ya me confirma el diagnóstico con la deleción homocigota del gen SMN1. Lo único que me faltaría conocer entonces es el número de copias del SMN2 para yo hacerme ya una idea con esto que les mostré hasta dónde puedo llegar con ese paciente. Pero no solamente eso, lo ideal sería no solo conocer el pronóstico, sino poder brindar tratamiento. Ojalá ya estemos pronto para poder tomar esas decisiones. Se requiere todavía de mucho apoyo, pero sobre todo de concientización en el diagnóstico. Creo que mientras más pacientes diagnosticados pudiéramos tener, es importante el hecho de alzar la voz y de crear ruido en la necesidad de que estos pacientes requieren de tratamiento para poder mejorar la calidad de vida. Les decía, lo más frecuente que se solicita es una MLPA y entonces me va a dar la deleción homocigota del gen SMN1 y me va a dar el número de copias de gen SMN2 y en algunas ocasiones puedo tener algunos reportes de deleciones de exones modificadores de la enfermedad, porque entonces me vas a decir, oye, todos los que tienen 3 copias de SMN2 se comportan exactamente igual. No. Puedo tener 3 copias de SMN2, es más, puedo tener un hermano con la enfermedad con el mismo número de copias y el comportamiento entre hermanos es diferente. Uno ya dejó de caminar y el otro sigue caminando. ¿Qué puede estar pasando? Esto. Puedo tener algunos genes que modifican el curso de la enfermedad. Muy interesante. Y de ahí, tener tu genetista de cabecera al lado. ¿Sabes qué? Échame una mano, vamos a explorar, vamos a ver qué modificaciones, qué lesiones pueden existir en estos pacientes para poder explicar por qué ese curso de la enfermedad es variable. En cuanto a tratamientos, no voy a profundizar demasiado, voy a hablar prácticamente de lo que tenemos disponible, y disponible me refiero a la experiencia que nosotros tenemos en el hospital a través de apoyo de la industria y a través de protocolos de investigación. Los tratamientos se van a ir sobre los targets diferentes que podemos encontrar, desde situaciones como el reemplazo o la terapia génica. Esta sí va directo al gen SMN1, no al SMN2 como lo veníamos platicando. Esto es un tratamiento que se define entonces tal cual como terapia génica y que hemos tenido la oportunidad de administrar tratamientos en el hospital con apoyo de un programa de la industria que ha permitido que algunos pacientes logren recibir tratamiento, y además de protocolos de investigación que también nos lo han permitido, así. Pero por otro lado tenemos el que les comentaba, ¿no? El uso de el splicing de SMN2, el target en el splicing, que era lo que les explicaba anteriormente, y esto lo va a modificar obviamente incluyendo el exón 7, como lo veíamos en las diapositivas anteriores, y aquí lo tenemos en diferentes posibilidades. Oligonucleótidos antisentido y moléculas pequeñas, que son las dos que actualmente cuentan con clave sanitaria en nuestro país y que esperemos próximamente, o seguramente, esperemos que así sea, poder contar con la posibilidad de tratarlos a través de estas dos terapias. Aún la génica no cuenta con clave, solamente el oligonucleótido antisentido y las moléculas pequeñas. Lo que les comentaba, ahí están las moléculas pequeñas, que en este caso es Ridisplam de Roche, con un actuar directamente en el splicing del exón 7 del SMN2. Tenemos también Nusinersen, que también actúa en un target específico en SMN2, muy parecido a lo que hacen las moléculas pequeñas. La gran ventaja, obviamente, de este tratamiento es que es oral, ¿no? Eso obviamente facilita la administración del tratamiento, y el oligonucleótido antisentido Nusinersen es una terapia intratecal. Entonces el paciente tiene que recibir el tratamiento a través de una punción lumbar. Entonces obviamente son algunas diferencias, algunas ventajas y desventajas del tratamiento que, bueno, no es el motivo de la charla, pero para que ustedes más o menos sepan la vía de administración. Y por último, bueno, la terapia génica, que es esta, Onacemnogin, que va directamente con un target sobre la deleción del SMN1, y es una terapia que se administra vía intravenosa con muchas situaciones de protocolización previa para ver que el paciente se encuentre bien, pruebas de función hepática y una serie de situaciones muy interesantes que hemos ido aprendiendo con el uso de los diferentes tratamientos. Pero bueno, son las tres que al final de cuentas se encuentran en este proceso de protocolos con nosotros en el hospital. Independientemente del tratamiento, ¿no? Independientemente del tratamiento, porque actualmente pues no lo tenemos disponible para ponérselo a los pacientes. Estos comentarios que yo les hacía es en un enfoque de investigación y apoyos nada más, pero independientemente del tratamiento, esto es la base,
¿no? Doctor Mercury estableció un manejo integral del paciente con atrofia muscular espinal a través de guías de atención, lo cual implica todo esto, como ustedes pueden ver. Si se dan cuenta, un paciente con atrofia muscular espinal prácticamente utiliza todos los servicios de una unidad hospitalaria, todos, ¿no? Y hablamos de pediatría, neuropediatría, el neurólogo cuando pasan a la parte adulta, genetista, rehabilitador, neumo, cardio, fisioterapeutas, ortopedistas, cirujanos, nutriólogos, psicólogos. Es todo un universo que rodea al paciente y a la familia, porque es una enfermedad que muchas veces no solamente desgasta al niño, sino también a los cuidadores, y ahorita creo que al final tengo un ejemplo de algo que nos llamó la atención. Esto es más o menos lo que se describía en esta guía de cuidados en paciente con atrofia muscular espinal. Evidentemente en el núcleo tenemos al niño con atrofia muscular espinal, pero vean, inmediatamente rodeado por la familia, con impactos que van a tener directos. Por otro lado, el coordinador, que muchas veces nos toca ser o al pediatra que hace el diagnóstico, al neurólogo pediatra que recibió al paciente, o al mismo genetista que realizó el diagnóstico, el hecho de coordinar el equipo multidisciplinario que va a brindar atención a este paciente. Y luego, pues todo, ¿no? La posibilidad de ver si en este momento se cuenta con seguro de gastos médicos para brindar la medicación. Todos los tratamientos que les comenté pueden ser administrados en pacientes que cuentan con seguro de gastos médicos. Son terapias muy costosas, evidentemente. El estado nutricional, el sistema osteoarticular, tan importante con valoraciones ortopédicas, rehabilitación, sistema respiratorio, ahí con una estrellita que es el que muchas veces nos da muchísima lata en ese proceso de rehabilitación pulmonar, los cuidados agudos de las enfermedades que le llegan a dar a estos pacientes y que recibimos en urgencias, y otros compromisos orgánicos de manera general que podemos ir observando. Esta es otra clasificación que nosotros hacemos, más desde la parte funcional, pero se dan cuenta es muy similar a lo que comentábamos. Podemos clasificar el tipo 1 en pacientes que nunca llegan a sentarse, el tipo 2 o 3 pacientes que se sientan pero no caminan, el tipo 3 específicamente en algunos que pierden la marcha, y posteriormente algunos pacientes que les decimos que caminan. Esto es funcional. Pacientes que no se sientan, pacientes que se sientan pero no caminan, y pacientes que llegan a caminar. No significa que este paciente que camina no pueda pasar a un paciente que deje de caminar y viceversa, un paciente que se sienta a dejarse de sentar, sobre todo ante la ausencia de tratamiento. Entonces, importante cómo lo hacemos, y de ahí no me voy a detener mucho, pero obviamente la importancia que tiene todo el proceso de abordaje, seguimiento multidisciplinario a través de las diferentes especialidades, ¿no? Rehabilitación de ortopedia para el mejoramiento de funciones, uso de ortesis, férulas, optimización, tolerancia a diferentes posiciones, como lo comentábamos, la estabilización posicional que es tan importante, y la misma promoción de fusiones y el cuidado de la escoliosis, ¿no? Que como les comentaba, para nosotros es algo súper fundamental para continuar con los tratamientos. Gastronutrición, súper importante, gastronutrición en el seguimiento de nuestros pacientes, algunos con un estado nutricional terrible, con una necesidad de asesoramiento nutricional, uso de sondas de alimentación a veces, gastrostomía, etcétera. O sea, el cuidado nutricional es la base probablemente para la adquisición de una terapia de rehabilitación física adecuada y con una energía suficiente para que el paciente la pueda soportar. Neumología, también muy importante, no solamente el especialista en neumología, sino el especialista en terapia respiratoria, que nos ayudan muchísimo con el manejo de secreciones de los pacientes, aprender también, capacitar a los cuidadores con el fin de que puedan llevarse esa información a casa, que es tan importante para evitar, para prevenir el hecho de que el paciente caiga en hospitalización por neumonía. Es fundamental, y también nos hemos dado a la tarea de ir capacitando poco a poco a los papás con el apoyo de estos especialistas, que afortunadamente tenemos muy buenos especialistas en nuestro hospital que permiten el hecho de el acercamiento con el paciente para ser capacitado, y que es una tarea constante que no podemos dejar de realizar. La que sigue, por favor. Vean qué interesante. Si quieres la que sigue para los resultados nada más. ¿Le das la que sigue, por favor? Gracias. Es un estudio que nosotros hicimos, lo hicimos específicamente durante la pandemia. Eran más o menos, eran 6 pacientes que nosotros tenemos
en seguimiento desde hace prácticamente 7 años en tratamiento con uno de los medicamentos para atrofia muscular espinal. Es un medicamento que se va poniendo de manera consecutiva cada 4 meses y conocemos muy bien a los pacientes y a las familias, ¿no? Y lo que quisimos hacer fue un ejercicio a través de una tesis de uno de los muchachos en el sentido de poder conocer la calidad de vida de los pacientes, qué pensaban, cómo se sentían a través del tratamiento. No solamente de los pacientes, porque ustedes saben que al final de cuentas gran parte de las encuestas de calidad de vida van enfocadas para los padres, para la familia. Y entonces fue muy curioso encontrar algunas situaciones, ¿no? Notábamos que obviamente hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la calidad de vida de la enfermedad, es decir, el niño va mejorando, se nota la mejoría en cuanto a la situación de la enfermedad, de cómo inició a recibir el tratamiento, más todos los cuidados multidisciplinarios que comentábamos. Entonces eso nos cuadraba, ¿no? Pues hacía mucho sentido el hecho de decir, bueno, está mejorando la calidad de vida del niño en cuanto a que su enfermedad va mejorando. Pero cuando preguntábamos la calidad de vida de manera global o integral y la percepción de la familia respecto a la enfermedad, resultó no ser significativo. Es decir, el niño mejoraba, pero la percepción de mejoría en calidad de vida de la familia no estaba. No está, no lo hemos vuelto a evaluar, pero bueno, en ese momento las mamás no se sentían mejor. ¿Y qué pasa? Vean la importancia de lo que les comentaba. Este seguimiento tan importante, este cuidado del cuidador primario, el poder atender a las mamás con este tipo de situaciones en un niño que si no recibe tratamiento se va a ir desgastando junto con él hasta el fallecimiento, y que si recibe tratamiento, como es el caso, también lo sigue acompañando a terapias, a consulta con cardio, ortopedia, neurología, ahora una situación de a lo mejor una cirugía o una intervención que se le tiene que hacer al pequeño, terapias prácticamente todos los días, tenerlo hospitalizado por la neumonía. Es un mundo. Por eso es que probablemente la percepción de mejoría de calidad de vida de manera integral o en la familia no se ve, porque también sigue siendo desgastante, tanto física, anímicamente y económicamente. Esto no se acaba, es una situación que sigue avanzando. De ahí la importancia de esa identificación oportuna y temprana en nuestros pacientes, que nos permite empezar a idear esas estrategias de tratamiento, les repito, esperemos que pronto, para ir modificando todo este tipo de situaciones que les he planteado. La que sigue, por favor. Estoy por terminar la charla, espero que haya sido de utilidad para abrirla a preguntas. Esta es una reflexión pequeña, dice: las personas que nos brindan la oportunidad de apoyarlas en su cuidado dotan de sentido a nuestras vidas. Y es una realidad, las mamás de niños con atrofia muscular espinal son mamás diferentes a partir de que llegó su niño, son expertas en atrofia muscular espinal, son expertas en rehabilitación pulmonar, son expertas en nutrición, saben manejar sondas, saben identificar datos de alarma en sus hijos les vino a cambiar la vida, son distintas, son diferentes. Y nosotros también como médicos lo somos. A partir de que empezamos con ese proceso de identificación de atrofia muscular espinal, pues nos obligaron a empezar a abrir nuestros libros de biología molecular para ver cómo funciona la terapia génica, o qué es un splicing, o cómo se va dando este funcionamiento a nivel molecular de las fibras musculares y el funcionamiento y adquisición de habilidades. Todos nos hemos modificado a partir de esta enfermedad, y esto es gracias y exclusivamente gracias a cada uno de los pacientes. Hoy somos neuropediatras diferentes y el presente nos sigue obligando a evolucionar en el cuidado de las enfermedades neuromusculares. Abajo también lo pongo, ya hablamos mucho más de enfermedades raras, hoy hablamos todos los días sobre enfermedades raras. Hoy estamos en este boom, en esta corriente que nos llega de otras partes del mundo, hablando nuevamente sobre distrofia muscular de Duchenne, hablando nuevamente sobre atrofia muscular espinal, que son targets importantes que van y que ya están cambiando la historia natural de la enfermedad. Y gran parte de los procesos neurológicos que anteriormente veníamos viendo se están deteniendo. La investigación se está frenando debido a este tipo de terapias que están llegando, y hoy los protocolos que tenemos en el hospital, específicamente en neurología, prácticamente el 80% son sobre enfermedades neuromusculares, que es donde viene el advenimiento de nuevas terapias y que obviamente logran modificaciones en la calidad de vida de nuestros niños. También el día de hoy hablamos más sobre calidad de vida, conceptos que antes no tocábamos, hablamos más sobre cuidados paliativos, también conceptos que nos costaba mucho trabajo aceptar, entender y utilizar. Hablamos más sobre entrenamiento y seguimiento de cuidadores y de la familia. Creo que todos nos hemos modificado a través del conocimiento que nos brindan los pacientes.
Y bueno, pues aquí está, cómo nos notan de sentido. El pequeñito de la izquierda es el niño que no lograba sostener su cabecita, el del signo de gota que les enseñé al inicio cuando no sostenía la cabeza y se iba de atrás hacia adelante, y su respiración paradójica. Ahí está nuestro primer paciente tratado. Tenemos al otro niño, ya no está tan güerillo, que yo les digo, bueno, hay que investigar ahí qué pasó con el pelito, porque estaba muy güerito de chiquito y luego se le puso medio oscuro, pero logra sentarse, ¿no? Lo cual es muy interesante. Y por último, mi paciente, creo que tiene video. Ese es el último, mi paciente, que era el niño chiquito que caminaba raro, que me llevaron al consultorio. Pues ahí está, también ya después de haber recibido algún tiempo de tratamiento. Y entonces, al final de cuentas, yo consideraría que definitivamente cada uno de mis pacientes y cada uno de los niños con enfermedades raras, no quiero solamente enfocarme en atrofia muscular espinal, cambian nuestras vidas y las dotan evidentemente de sentido. Espero que haya sido de utilidad la plática. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Hola, doctor, muchas gracias. Gracias. Le quiero felicitar muchísimo por darnos un ejemplo de cómo se establece realmente una clínica de atención multidisciplinaria para una enfermedad rara. Son ustedes, evidentemente, quiero preguntar, esta es mi primer pregunta, un centro de referencia, ¿cierto? Totalmente, doctora, un centro de referencia especializado, hoy me atrevo a decirlo, especializado en enfermedades neuromusculares en niños. Estamos próximos, de la mano del doctor Eduardo Barragán, jefe del departamento, a empezar ya con la estructura formal de la creación de una clínica específica de enfermedades neuromusculares, pero al final de cuentas los protocolos de investigación nos han obligado a formarla. Entonces, hoy tenemos, sí, los recursos humanos suficientes para poderle contestar si somos un centro de referencia para este tipo de enfermedades. Bueno, eso es muy importante saberlo, en primer lugar. Y en segundo lugar, mi pregunta es, los tratamientos que usted nos menciona, vía oral, intravenoso, intratecal, sí, ¿son tratamientos que hoy día son una realidad en pacientes o están en protocolo? No, ya es una realidad. Los tres tenemos experiencia clínica ya con los tres tratamientos. Les comentaba, el oligonucleótido antisentido y las moléculas pequeñas, es decir, el intratecal y el oral, ya cuentan con clave incluso sanitaria en nuestro país. Atrofia muscular espinal acaba de ser reconocida en el mes de marzo, ¿sí? De marzo como enfermedad rara junto con Duchenne. Eso obviamente aperturó y esperamos que siga aperturando, ¿no?, diferentes vínculos y procesos de autorización y procesos que permitan que estos tratamientos, al contar ya con clave, como les decía, sean ya una realidad para el resto de la población. ¿Por qué comento protocolos aún? Porque se siguen estudiando algunas situaciones como la vía de administración, por ejemplo, pasar a lo mejor de la vía intravenosa a la vía intratecal para hacerlo mucho más específico, mucho más selectivo al sistema nervioso. Y también algunos estudios que se están haciendo para intentar hacer modificaciones de dosis, es decir, ver si dosis más altas pueden funcionar mejor. Eso es lo que estamos investigando junto con la industria, pero lo que les presenté ya obviamente está utilizado en pacientes con atrofia muscular espinal y ya hay resultados a mediano plazo. Ok, y ya por último, como preventivo, ¿hay alguna forma de hacer el tamizaje a los individuos? Sé que es difícil, y proponerlo como un tamizaje universal. Sé que es difícil. Dificilísimo. El año pasado tuvimos a bien hacer una reunión con diferentes instituciones con el fin de poder plantear esta posibilidad de hacer primero un consenso de hipotonía. Es decir, poder empezar a alertar, generar guías que están muy prontas a publicarse, ya están listas, después de este consenso, para poder identificar las enfermedades que podrían incluirse dentro de este fenómeno de diagnóstico de hipotonía y que podrían estar disponibles rápidas para tratamiento. De ahí, obviamente, nuestro target dentro del punto de vista neurológico es distrofia muscular de Duchenne y atrofia muscular espinal. ¿Qué nos lleva a esto? A dar un paso siguiente, que es empezar a diseñar algún proceso de pilotaje, algún piloto, que nos permita hacer algún estudio primero en algunos miles de pacientes, muchos miles de pacientes. Necesitamos de mucho apoyo y eso seguramente escucharán de nosotros pronto, para poder establecer que sí funciona tamizar a los niños. Es decir, que en todos los niños que están naciendo, no solamente el tamiz metabólico
actual que tenemos funciona, sino también hacer un tamizaje para enfermedades relacionadas con la hipotonía puede ser de mucha utilidad. Y entonces sí empezar a dar paso a esos pacientes que para estudios o fines de investigación les decimos presintomáticos, pacientes que están naciendo, les estás tomando el estudio y en 7 días tienes el diagnóstico de atrofia muscular espinal. Obviamente eso modifica todo, porque de todas las terapias que vieron, prácticamente todas, si las empezamos a utilizar, como les decía, en un momento muy temprano, justo antes incluso de que el paciente muestre síntomas importantes, ese es el paciente prototipo, ese es el paciente que queremos y que desafortunadamente en este momento no tenemos. Tenemos pacientes que, como lo vieron ustedes, se van diagnosticando después de tiempo y bueno, desafortunadamente al final, les decía, muchas veces esa cantidad de neuronas perdidas ya no se va a recuperar. No pasa como en el sistema nervioso central, lo cual es muy interesante. Las células, las neuronas del asta anterior de la médula espinal no se regeneran. No se regeneran, es decir, las perdemos para siempre, es muy importante y a veces es así como un grito, ¿no? de ayuda. Diagnostiquemos a estos pacientes, a nuestros niños hipotónicos, y hay que echarles un ojo mucho más profundo, ver los reflejos, ver la situación de fasciculaciones en la lengua y entonces empezar a hacer ese abordaje con el fin de tenerlos bien identificados. Y bueno, este es un ejemplo de pacientes tratados. Pacientes identificados, le podría decir que tenemos muchos pacientes identificados y que no están recibiendo tratamiento. Esta es la cara del tratamiento, pero también vendría la cara de todos aquellos que no han sido tratados y que la enfermedad sigue avanzando y obviamente dándonos muchas más comorbilidades. Buenas tardes, doctor. Gracias por su plática. Mi pregunta es, estas moléculas de oligonucleótidos y moléculas pequeñas, me imagino que van en vectores virales. No, los oligonucleótidos y las moléculas pequeñas no. Tienen otro mecanismo de acción, puesto que no van sobre la deleción de SMN1, sino sobre el splicing de SMN2. Entonces, el único problema, por ejemplo, que tiene el oligonucleótido es que es muy grande para poder ser oral. Entonces, se tiene que administrar intratecal. Las que sí van en vectores virales es la terapia génica. La terapia génica sí va en vector viral. Por eso le decía, el protocolo para terapia génica tiene que ver mucho con la necesidad de darte cuenta de que el paciente es el ideal en el sentido de tener ausencia de anticuerpos para el vector viral. Porque si no, bueno, pues le estás poniendo un tratamiento que es extremadamente costoso a un niño que sabes que ya tiene anticuerpos y entonces no va a aprovechar la terapia. Y junto con ello también algunas situaciones. Cada uno de los tratamientos, y eso sería motivo de otra charla, tiene sus pros y sus asegúnes y sus efectos que tenemos que vigilar y sus estudios. Pero lo que sí les puedo decir, los 3 tratamientos funcionan. Cada uno buscando mejoría funcional en los niños, pero el que viene con vector viral o el que se asocia a un vector viral es un adenovirus adenoasociado, que es la génica. Muchas gracias. No. Doctor, muchas gracias. Hola, doctora. Gracias por la presentación y evidentemente el mostrarnos la importancia del tamizaje desde edades muy tempranas. Yo soy materno-fetal y aquí la pregunta es, ¿existe algún dato a nivel prenatal, algún tamizaje prenatal que también nos permita apoyar en el diagnóstico oportuno y temprano? Sí, en otras partes del mundo lo hay. Sí se ha visto diagnósticos prenatales, toma de líquido para los estudios genéticos, se puede diagnosticar. Y clínicamente lo que llegamos nosotros a ver y que se manifiesta es esta parte de ausencia de movimientos fetales en relación con otros embarazos percibidos, ¿no? Que la mamá pudiera apoyar un poco en eso, pero sí se puede hacer diagnósticos de manera prenatal. Nosotros aquí en este momento no contamos con esa posibilidad de hacer diagnósticos prenatales, pero ojalá y en algún momento se pudiera hacer. Aquí yo creo que la situación de asesoramiento genético es fundamental, sobre todo en esta situación donde todos indaguemos, usted como materno fetal o yo como pediatra, el hecho de poder indagar en esa familia, ¿no? ¿Qué va pasando? Sobre todo en aquellos pacientes o en aquellos niños que ya presentan debilidad, y entonces ahí nos alertamos todos de que si la mamá está embarazada, pudiera venir un niño con la misma enfermedad. Nos ha pasado, ¿eh? Tengo 3 pacientes diagnosticados con atrofia muscular espinal, 2 de ellos fallecidos, y la mamá se vuelve a embarazar sin avisar, ¿no? O sea, y ya con el asesoramiento, ya explicando perfectamente bien de qué se trata, de estas posibilidades que existen, de que se vuelva a repetir,
se vuelve a embarazar y, si no me equivoco, en un caso de estas mamis, pues paciente otra vez de nosotros, es decir, se repite la historia. Volvemos a recibir al niño hipotónico con las mismas características y obviamente pues con las consecuencias que desafortunadamente ocurren. De ahí creo que parte un trabajo en equipo, un trabajo de unión y una muy buena historia clínica y una muy buena posibilidad de diagnóstico. Pero también esperemos que más adelante se pueda tener estos estudios más disponibles genéticos. Me parece que por ahí hay un estudio sobre PCR, no MLPA, pero PCR en mujeres embarazadas, adquiriendo líquido, y se puede estudiar bien, con PCR. En este caso no con MLPA, que es la sangre, pero sí con PCR, y puede ser una buena estrategia diagnóstica. Pero en este momento hasta ahí estamos. Una última pregunta, Sí. Juan Carlos. Sí, doctor. Ustedes son un centro de referencia. ¿Hay algún otro lugar en el país que estén captando pacientes con atrofia muscular? Bueno, Porque yo quiero suponer que hay lugares que, pues no. No, yo creo que, bueno, probablemente sí seamos el instituto con más cantidad de pacientes, pero pues está el Instituto Nacional de Pediatría también, que puede ser una buena opción, que nuestra institución hermana y que al final también participa en ciertos protocolos de investigación. Probablemente la situación y la diferencia que se ha generado en que nos han invitado a participar en los protocolos es por el tiempo que tenemos trabajando con los pacientes con atrofia muscular espinal, pero sí me atrevería a comentarle que, bueno, sobre todo los centros de tercer nivel, en este caso el INP y nosotros, sí tenemos el expertise suficiente para poder identificar y brindar asesoramiento tanto genético como clínico en las familias con atrofia muscular espinal. En Guadalajara, en Monterrey, ¿no hay? ¿Ustedes no tienen? Tenemos al doctor Hugo Ceja en Guadalajara, en el Hospital Civil Viejo. Ahí está el doctor Hugo Ceja, que también tiene su unidad de investigación y que también recibe niños con atrofia muscular espinal. En Monterrey está la doctora Marilena Mesa, que también tiene mucha experiencia en el manejo de pacientes con enfermedades neuromusculares. Entonces, Beatriz Chávez también, que también, todos con experiencia, y que al final afortunadamente se ha formado este grupo de expertos que nos vemos constantemente, que compartimos opiniones y experiencias, y que eso también te permite el hecho de crear una red, ¿no? Nosotros lo hacemos muy frecuentemente con nuestros exegresados, que por cierto están invitados del 3 al 11 de agosto, no quiero equivocarme en la fecha, pero ahí en las redes que tienen ahí de Cerebros en Desarrollo se las podemos compartir. Tenemos el Encuentro Internacional de Neurociencias, obviamente hablando una semana prácticamente completa de situaciones puntuales sobre enfermedades neuromusculares. Son cordialmente invitados en el auditorio del Hospital Infantil de México, es totalmente gratuito y vienen expertos en el mundo sobre atrofia muscular espinal y distrofia muscular de Duchenne. Perdón hay que aprovechar, ¿no?, los huecos para hacer el anuncio. Y le decía, sí, una red que nos permite con los exegresados empezar a decirle estoy buscando pacientes, lo cual ha enriquecido mucho nuestras bases de datos y la posibilidad también de encontrar algunos pacientes de manera mucho más rápida. Y la otra es la generación de ideas y obviamente que estamos egresando cada vez más neurólogos pediatras que conocen sobre enfermedades raras y que están saliendo a diagnosticar atrofia muscular espinal, que eso antes no ocurría. Entonces sí tenemos ya diferentes generaciones que vienen trabajando junto con nosotros en los protocolos de investigación y en el seguimiento de pacientes con atrofia muscular espinal. Muchas gracias, doctora Vero. Bueno, pues agradecerle a todos. Le agradezco al doctor Cardona, a la doctora Vero, al doctor Juan Carlos. Y bueno, tenemos un pequeño obsequio para el doctor. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor. Gracias, no, mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos.